En el ejercicio 8 nos da una tabla de ganancia de dos gerentes que varía en función del horario. Tenemos el horario y las ganancias del gerente 1 y gerente 2. Y nos dice que utilizando la interpolación de Newton y el método de falsa posición, con una tolerancia de 10 a la menos 8 respondamos al cuestionario. Entonces aquí está nuestro cuestionario en MATLAB y nos pide la ganancia del gerente 1 para un valor de t igual a 9. Entonces pasemos a aplicar el algoritmo de interpolación de Newton. Los valores de x serían igual al horario, entonces sería igual a h. Y mi primera i sería para mi gerente 1, entonces voy a usar g1. Al finalizar, esta p sería el polinomio interpolador de mi gerente 1. Podría dejarlo como un polinomio como tal o podría guardarlo en una función para luego evaluarla. Voy a hacer ambos métodos. Entonces voy a llamarle G mayúscula P1 al que guarde el polinomio del gerente 1 y G1 mayúsculas al que guarde la función como tal. Y el comando para guardar una función a partir del polinomio era polychoosym. Del polinomio en cuestión, en este caso la P. Voy a dejarlo oculto nada más. Y luego volvemos a aplicar el método, pero ahora para el gerente 2. Entonces nuestra X no se va a reescribir, nada más voy a copiar desde Y para abajo. Y vuelvo a aplicar el método. Entonces ahora sería para el gerente 2, que guarde mi vector G2, como pueden ver. Y voy a guardar lo mismo, tanto el polinomio como la función del gerente 2. O de las ganancias del gerente 2. Entonces, para el gerente 2, ahí está. Entonces ya tenemos nuestro polinomio y ese polinomio en forma de función por si quisiéramos o como estemos acostumbrados, como fuera más cómodo. Entonces voy a la pregunta 1 que me dice la ganancia del gerente 1 para t igual a 9. Esto lo puedo aplicar aquí o voy a aplicarlo aquí abajo en un vector de respuestas. Como solo lo quiero evaluar en un valor, puedo usar el comando polyval para evaluar polinomios. Polyval de mi polinomio gp1 en el valor 9. ¿Qué nos pide el ítem 2? El horario para el cual las ganancias de los gerentes son iguales en el intervalo de 6 a 8. Entonces aquí tenemos que aplicar nuestro método de falsa posición. Entonces voy a mi algoritmo de falsa posición. Y lo pego aquí. ¿Cómo sería mi función f? Como las ganancias van a ser iguales, entonces la función de ganancia del gerente 1 debería ser igual a la función de ganancia del gerente 2, o que es lo mismo que la resta de esas dos funciones deba ser igual a 0 en cierto tiempo. Entonces, ¿cuál sería mi f? Mi f sería G1 mayúscula, ya que ya la convertimos a una función usando el comando polychoosym, menos G2 mayúscula. Mi intervalo es dato, ya que me dice que el intervalo que quiere que analice es de 6 a 8. Entonces, A vale 6, B vale 8.
La n la dejo en ese valor grande de 100 y mi tolerancia ya es dato, era de 1 por 10 a la menos 8. Ya la tengo definida, entonces voy a borrar nada más aquí abajo. Al finalizar el algoritmo, la ganancia igual de ambos gerentes se estaría guardando nuestra variable c. Entonces esa es la que voy a guardar aquí. Voy a llamarle, no sé, a una variable auxiliar, usemos una letra k para guardar esa ganancia. K igual a c. Entonces aquí en mi respuesta, el siguiente valor sería el de k. ¿Qué nos pide el tercer ítem? Nos pide la ganancia máxima del gerente 2 en el intervalo 12-13. Entonces, volver a aplicar el método, pero ahora queremos la ganancia máxima. ¿Cómo hacemos para maximizar o minimizar una función? La derivamos. Y en este caso solamente vamos a analizarla en el intervalo 12-13. Entonces voy a derivar mi función de gerente 2 o de ganancia del gerente 2 y la analizo en el intervalo 12-13. Entonces, ¿cuál sería mi función? Mi función sería la derivada de la ganancia del gerente 2. Hay una función como tal para poder derivar un polinomio. Entonces voy a usar el polinomio para que se les queden los comandos. Entonces mi función f va a ser igual a poly2sim de la derivada polyder de mi polinomio de gerente 2, gp2. Entonces lo derivo el polinomio y luego lo convierto a una función. El intervalo sería de 12 a 13. La tolerancia es la misma, así es que no necesito reescribirla. Y el valor de n lo dejo un valor grande como está. Al finalizar, este for tendría el máximo valor de la ganancia de ese gerente 2 en ese intervalo. La ganancia máxima, entonces le llamaremos gm2 y voy a guardar ese valor de c al finalizar ese algoritmo. Entonces aquí en mi vector de respuesta iré guardando ese valor de gm2. ¿Qué me pide el siguiente ítem? El siguiente ítem me pide el horario en el que se da esta ganancia. A ver, tengan en cuenta algo. Cometí un error. O pasé por alto algo. Lo que nosotros hallamos en el ítem 3 es el tiempo para el cual la función inicial es máxima, ya que maximizamos nuestra función. Entonces, el horario en el que se da esta ganancia es lo que yo puse como respuesta en el ítem 3. Este valor de C realmente es el horario en el que se da la ganancia máxima. Y para saber el valor de ganancia máxima, lo tengo que evaluar en mi polinomio sin derivar. Entonces voy a agregar aquí un punto y coma. Aquí también. Y esto no sería G, sería tiempo. El tiempo de la ganancia máxima. Entonces llamémosle así. Y la ganancia máxima en sí va a ser evaluando ese tiempo en nuestra función de gerente 2. O nuestro polinomio de gerente 2. Entonces podría hacer esto nada más. Uso la función polyval del gerente 2 en el tiempo de ganancia máxima del gerente 2. Entonces
La ganancia máxima es GM2 y el tiempo en el que se da es T de GM2. ¿Qué me pide el siguiente ítem? El siguiente ítem me dice que si los gerentes trabajan en una empresa y sabiendo que la ganancia total de la empresa fue de 83 y que la ganancia del gerente 2 fue la máxima, me pide determinar el horario del gerente 1 en el intervalo 3-5. Entonces, ¿qué hacemos en el ítem 5? Volvemos a aplicar el método de la regula falsi. ¿Para qué valores? Lo que vamos a hacer es determinar cuánto es la ganancia del gerente 1. Entonces a este valor de 83 le restaremos la ganancia máxima del gerente 2, que fue la ganancia ya en el ítem 3, y lo que nos sobra sería la ganancia del gerente 1, y eso igualamos a la ecuación que hallamos a partir del método de Newton, a la función de gerente 1, o está aquí el polinomio del gerente 1, y lo analizamos en el intervalo de 3 a 5. Entonces hagamos eso. Puedo usar polychosim de mi polinomio del gerente 1, o también podemos usar G1 ya que ya tenemos la función del gerente 1 guardada. Nuestro intervalo es de 3 a 5, la tolerancia es la misma, así ya está declarada, no la reescribimos. Pero, ¿cuál es la ganancia como tal? La ganancia como tal aquí sería menos lo que sobra de la resta de 83 menos la ganancia máxima del gerente 2, que es este valor de GM2. Entonces al finalizar, aquí lo que tendríamos es la respuesta del ítem 5, que sería el tiempo que esté en ese intervalo. Sería entonces el horario del gerente 1. Digamos aquí horario gerente 1 es igual a C. Entonces nada más eso faltaría agregar a mi vector de respuestas. Dato importante, lo ideal es que ustedes vayan compilando esto en cada parte del proceso, así si tienen algún tipo de problema van a saber en qué parte del proceso está su problema puntual y no entran en crisis al finalizar el ejercicio y les crean muchos errores y no saben cómo repararlos. Entonces vamos a compilar esto. Voy a agregar aquí me faltó agregar clear CLC y la forma que quiero que me imprima los resultados. También no tengo la declaración de qué variable voy a estar usando. Por lo general, cuando usamos ese comando de polychosim, la variable que usa es la variable x, así que la vamos a declarar aquí como sims de x. Y vamos a darle compiler. Y aquí tenemos, compiló, y aquí está nuestra respuesta. Entonces, la ganancia del gerente 1 en el tiempo t igual a 9 es este valor de 42,63. El horario para el cual la ganancia de los gerentes son iguales, el intervalo 6 a 8 es este valor de 7,38. La ganancia máxima del gerente 2 en el intervalo 12-13. El horario en el que se da esa ganancia. Y el horario del gerente 1 tal que cumpla la condición del ítem 5.
que es este valor de aquí. Entonces, hasta aquí este ejercicio. Avancemos al siguiente.